Bienvenidos, bienvenidas. Este es el último capítulo de la primera temporada de Distópicas y no puedo creer estar diciendo esto. Mi nombre es Celeste Motesi, ya lo sabés, ya no te lo digo más. Es la última vez que lo vas a escuchar, al menos por ahora. Y me acompaña, por supuesto, Leti Pautacio. Hola, ¿cómo estás, Celes? ¿Cómo están todos y todas? Bien, un poco, no sé, nerviosa, ansiosa, rara. No pensé que íbamos a llegar a este momento en el que estemos grabando el último capítulo. Yo no pensé que íbamos a hacer toda una temporada de distópicas en plena pandemia, luego de pensar tanto tiempo el proyecto. La verdad es que, bueno, súper contentas de esto. Sí, desde ya. Y nosotros cuando empezamos con este proyecto que recién decías, justo me das el pie, dijimos, ¿por qué no cerrar, en vez de con un libro icónico, conocido y demás, ¿por qué no cerrar con un libro precuela, ¿no? ¿Por qué no cerrar con con el libro que en algún punto empezó todo? Estamos hablando de Nosotros, de Yevgeny Zamyatin. Cada cual después lo pronuncia como quiera. Yo probablemente después lo pronuncie distinto, pero busqué los videos para ver cómo decirlo bien una vez, aunque sea. Resulta que este señor ruso escribió su novela más conocida, vamos a ponerlo en esos términos, aunque no es extremadamente conocida porque tuvo varias dificultades en su publicación sobre todo. Escribió su novela en 1920-1921, cuando, por ejemplo, los totalitarismos como tales no se conocían, porque digamos, la característica de totalitario vino un poquitito después, con lo cual ahí ya tenemos como una gran visión de este hombre. Pero le decía que había tenido problemas porque él lo escribe en Rusia, pero en Rusia se lo prohíben. Entonces, el libro termina siendo contrabandeado a Occidente, publicado en inglés por primera vez en 1924, y recién es admitido en Rusia nuevamente el libro en 1988. Con lo cual, es un viaje interesante y ya eso ya vale la pena como para decir, bueno, a ver qué tenía que decir este hombre que tanto lío, ¿no? Exactamente, es un libro, la verdad que cuando lo leí me sorprendió muchísimo por un montón de cuestiones que vamos a ir desarrollando durante el libro, pero sobre todo por esto que contabas recién. Es un libro que es precuela de Un Mundo Feliz, precuela de 1984, precuela de Fahrenheit 451, precuela de los grandes libros fundacionales de género. Nosotros es la primera novela distópica y anticipó muchos de los libros de esta temporada. Si no lo leíste, te contamos que ocurre en una ciudad amurallada y donde absolutamente todo está ordenado de forma matemática. Las personas son números y tienen un horario marcado por el Estado para levantarse, ir a trabajar, ejercitarse, recrearse y hasta hacer el amor. Su líder es el benefactor. Sus herramientas para mantenerse en el poder incluyen la vigilancia social, el miedo de ser asesinado en un espectáculo público y la posibilidad de extirpar físicamente aquella parte del cerebro que se relaciona con la fantasía y la imaginación. Allí vive D503, un ingeniero encargado de construir el Integral, un cohete con el que el régimen buscará llevar el mensaje de la razón al resto del universo. Cuando conoce a I-330 y todo lo que ocurre más allá del muro verde, D siente perder la razón. En el día del lanzamiento del Integral, un grupo de disidentes, entre los que se encuentra I-330, intentarán tomar el control de una ciudad que buscará resistir a través de operaciones masivas. Fundacionales de género distópico y tiene un montón de elementos que después vemos que se retoman en los otros libros. Me parece también muy interesante porque muestra un régimen que después lo podemos ver en la historia con Mussolini, Hitler, Stalin en Rusia, bueno, diferentes personajes que fueron creando este tipo de regímenes totalitarios, pero aparece primero en este libro, Nosotros. Sí, podríamos decir que es la primera novela distópica. De hecho, Orwell contó que lo había leído y que le había servido de inspiración. Huxley no, Huxley dijo que él lo leyó mucho después, aunque podemos ver, ¿no? Ciertas cosas como... Vamos a encontrar un montón de paralelismos. Leí por ahí que Orwell lo acusó a Huxley, de haberse copiado prácticamente, y de que encima el libro de Zamyatin era mejor. Así que ahí tenemos una pelea que no estaría chequeado, pero que lo leí por ahí y dije, bueno, está bien. Bueno, empecemos a desandar este camino que va a ser, aparte de conversar de la novela, va a ser un poco retomar ciertos temas que ya hablamos durante los 7 capítulos restantes de esta primera temporada.
Nos vamos a repetir y por eso vamos a traer a colación varios de los libros que ya leímos. Si alguno te despierta curiosidad, si estás empezando por acá, siempre podés volver para atrás porque los capítulos se pueden escuchar de forma independiente para profundizar un poco más en alguna lectura. Pero bueno, en principio es un libro que se puede leer como en dos grandes claves. Una clave es las utopías como una oposición a la literatura utópica de un mundo perfecto, donde todos son felices, donde todo está organizado, donde no hay problemas, donde no hay crimen, donde no hay nada. Y de hecho, si uno empieza a leer este libro, se va a encontrar con una sociedad falsamente utópica, digamos, ¿no? Pero que a lo largo del libro eso se va poniendo en duda. Porque en la superficie todo es maravilloso, todo es perfectamente matemático, porque recordemos que este es un libro donde absolutamente todo está organizado matemáticamente. Para todas las leyes son leyes matemáticas, la lógica impera en cada rincón de este estado único, que en realidad es una ciudad amurallada para ser separada de los salvajes, digamos. Entonces, tenemos una pata que es pensarlo como una especie de respuesta a las utopías. Pero tenemos otra pata, que es la que ya conversamos en varios de estos episodios, que es pensado en un contexto histórico. Y este libro claramente está siendo escrito en un contexto no solo de fin de Primera Guerra Mundial, sino en un contexto también de revolución en Rusia. Tenemos la Revolución de Octubre en el 17, donde él tenía una posición política tomada, donde él se encuentra desencantado de esta revolución y donde empieza a criticar. Y me parece que teniendo en cuenta sobre el final, una de las frases que a mí más me quedó de este libro, cuando le dice al protagonista, no existe la última revolución, es como decir, ¿sabes qué? Era obvio que no te iban a publicar, flaco. Acaban de hacer una revolución que se supone que iba a ser como la revolución que iba a cambiar la vida de Rusia, y vos venís que no va a ser la última. Sí, es verdad. Sí, bueno, había varias cosas ahí dando vueltas. También tenemos en cuenta que él estaba en algún punto criticando, y se ve también en el libro en algún momento, él está criticando con nosotros a los libros y las publicaciones que estaban haciendo los poetas bolcheviques que estaban con la revolución para justamente mostrar el poder de esta nueva Rusia, ¿no? Había toda una literatura que se estaba creando en Rusia a favor del nuevo gobierno, y lo podemos ver también en el rol que tienen los poetas en el libro. El rol que tienen los poetas en el libro es este rol de mensaje, ¿no? Defendiendo el modelo. Entonces, me parece que ahí, bueno, ahí hay una crítica claramente a lo que estaba sucediendo. Y un poco había un prólogo por ahí que decía que el libro, muchas de las cosas que funcionan en el libro es una sátira, muy al estilo ruso, una sátira de esos otros libros que él está criticando. Entonces, en ese sentido, bueno, hay un montón de cosas y por eso también se está oponiendo al régimen, por eso también hacen que el libro no se publique. Volviendo a la historia y retomando un poquito lo que estabas diciendo vos recién, me parece muy interesante hablar de la matemática, de los números, del orden, porque al final habla de la razón, ¿no? Como que la razón es la que reina, y me parece como muy interesante porque el caos, en realidad, donde aparece el caos es cuando empiezan a aparecer los sentimientos, como cosas opuestas, ¿no? La razón de los sentimientos. Y es algo que vemos en otros libros, lo vemos en Un Mundo Feliz también, y me parece como esto lo está llevando bien al extremo con un personaje que además es hiper racional, es un matemático, es un ingeniero, pero matemático, trabaja con números, está muy convencido de este orden, o por lo menos al principio lo estaba. Creo que ahí hay algo muy interesante como oposición de lo que es la razón y el orden de lo que es el sentimiento y el factor más humano, que es lo que aparentan querer suprimir. Sí, lo que se ve en el libro claramente es una especie de metamorfosis de ese personaje. Nosotros leemos el libro en primera persona, son anotaciones de un diario que él va a poner en su integral, que es una especie de cohete, nave, que va a ir a conquistar otros mundos y a llevar la civilización, a llevar ese mundo perfecto en el que viven. Me encanta. Totalmente, sí. Porque además creo que es una ambición. Bueno, me parece que es uno de los pocos libros distópicos que habla de una ambición de conquista, además. Yo no lo he visto en otros libros. Bueno, las guerras de 1984, pero no en esta idea de, bueno,
este orden es el perfecto y lo vamos a llevar y masificar, casi como evangelizar al mundo. No, pero las guerras, es verdad, porque las guerras de 1984 son guerras para mantener esa división de estados, en realidad. Ninguno pretende conquistar a otro, ¿no? Hay una cosa de pantomima detrás. Lo que decía es que está narrado en primera persona. Ahí tenemos otro punto de comparación con otros libros que ya hemos leído. No es la primera vez que nos encontramos con un diario o lo que se asemeje. Winston nos escribe desde Oceanía. Offred nos escribe en el cuento de la criada o nos graba, después nos enteramos, pero también en primera persona contándonos un poco. Cathy nos escribe también desde Hailsham y nos va contando sus memorias. Entonces no es la primera vez que encontramos este tipo de narración. Narración que tiene un montón de ventajas porque le permite al escritor utilizar un montón de recursos, pero que a veces nos resulta hasta confusa a nosotros los lectores, ¿no? Yo al leerlo, por ejemplo, una de las cuestiones con las que me llamó la atención fue que en algún punto dije, cuando lo leía, esto está un poco flojo de papeles, ¿no? Empieza con toda la cuestión matemática por un lado y después dice, no, porque hace 600 años que tenemos la ley vinculada a los vínculos sexuales, por ejemplo. Pero hace 10 que este régimen está instaurado, pero hace 800 que no sé qué. Y entonces es como que uno no termina de ubicarse, ¿no? En un espacio-tiempo, como para decir, ah, bueno, entonces más o menos esto está instaurado desde este momento. Porque si hace 800, 1000 años que hay ciertas cuestiones instauradas, hay ciertas cosas que él hoy no debería recordar o no tener un significado tan claro como el que en realidad tiene. Pero al mismo tiempo, después uno se pone a pensar y dice, bueno, está bien, pero yo lo que estoy leyendo es su interpretación. Él tranquilamente puede tener una sensación de hace cuánto que esto está instaurado, que no necesariamente sea real, ¿no? Pero bueno, insisto que es un recurso más que interesante para, sobre todo en este caso, para ver cómo él pasa de ser un fiel aliado al régimen a estar totalmente contrariado y a después terminar con su fantasía completamente anulada de forma física. Sí, algo interesante en lo que decías, hay como toda una cantidad de capítulos en el libro que son efectivamente las sensaciones de este personaje, sus pensamientos, sus recuerdos, que no está muy claro si son recuerdos o no. Creo que ahí hay un lindo recurso del autor para hacernos entrar de lleno en la cabeza de ese personaje completamente confundido, donde todos sus valores, sus creencias están empezando a despedazarse y él no sabe ya muy bien, si está enfermo, qué le está pasando, ¿no? Y todo eso se aparece y me parece que como recurso confunde mucho, sobre todo pasar esos capítulos cuesta. Uno los lee y no termina de entender lo que está pasando, si realmente suceden ciertas cosas, si no suceden, que hay un médico, que no hay un médico, que una persona que se encontró con tal. Muy difícil todo, pero cuando después empiezan a pasar otras cosas, cuando ya sale de ese lugar, uno empieza a entender por qué. ¿Por qué como lectores pasamos por todo esto? Bueno, porque el personaje pasó por todo esto en su cabeza. Me parece que como recurso está buenísimo, aunque a la lectura sea muy difícil. Una cosa más sobre el tema de la individualidad. Me parece que está bueno también ver los libros distópicos desde una persona, porque uno puede como entrar mejor en ese espacio, entender bien cómo viven, entender cuáles son las razones por las cuales las personas se aguantan o aceptan en realidad este régimen. Entonces me parece que está bueno, lo vemos en Sumisión también, y me parece que está interesante. Y otra cosa, otro paralelismo que quiero hacer con el cuento de la criada, porque mencionaste, es el tema de los nombres. Porque estamos hablando otra vez, porque lo vimos en muchísimos libros, pero otra vez de la pérdida de la individualidad en estos regímenes totalitarios y sobre todo en este en particular que se busca, bueno, nosotros es porque son todos una unidad, todos uno para todos, todos para uno, dirían los mosqueteros, pero esta unidad de sociedad, individuo como lo mismo, y eso implica, bueno, perder una individualidad. Ellos tienen nombres, pero en realidad son números. Cada personaje es un número, lo cual también hace bastante confuso porque uno tiene que recordar, R14 era el poeta, no, era el médico, no, bueno. Igual ni ellos se llaman por el número después. Después son O, I, R, tal cual. D. Pero bueno, también me parece interesante porque, volviendo al principio, taylorismo, comunidad, razón, matemática, bueno, los nombres estaban un poco también
mostrando, ¿no? Cuál era el rol en la sociedad, qué es lo que hacían, y no tanto una individualidad personal, digamos. Sí, también por eso es llamativo que se elija narrar el libro en base a una persona, ¿no? Esto es un nosotros, pero el narrador es una persona. Pero mencionaste una palabra clave que nos da el pie para seguir pensando en paralelismos, que es Taylorismo. Acá tenemos un señor Taylor que es el que diseña un poco toda esta forma de trabajo, que es nada más y nada menos que Frederick Taylor, que era un ingeniero estadounidense que se lo considera el padre de la administración científica, ¿no? Es el padre de agarrar y decir, bueno, ¿cuál es la forma más eficiente de trabajo sin importar la individualidad del trabajador, sino la productividad de ese tiempo que pase adentro de las fábricas? Y acá hay un punto interesante por dos cuestiones. La primera es que el Taylorismo estaba en auge en el momento en el que Samiatin está escribiendo. Él lo ve de primera mano en Inglaterra porque él era ingeniero y de hecho termina diseñando los primeros rompehielos soviéticos. Detalle, como para también hacer paralelismo con el personaje de nuestro libro. Él lo ve de primera mano en Inglaterra y cuando vuelve a Rusia, que ya la revolución había sucedido, él ve que en Rusia están importando esta misma forma de trabajo. Entonces, él ya había visto que los hombres terminaban convertidos en máquinas bajo el taylorismo y ve que en Rusia está pasando lo mismo. Entonces, otra vez es como la realidad termina inmiscuyéndose. Y por el segundo motivo por el que es interesante es porque acá lo tenemos a Taylor, pero si hacemos un poquito de memoria, Huxley tenía a nuestro señor Ford, ¿no? Claro. Y también tienen otra cosa de fondo en la que estos libros se parecen, o al menos tocan el mismo tema, que es el tema de la felicidad. Huxley lo pone a través del soma y a través de esta cosa de separarte un poco de la realidad. Y acá la felicidad está dada, por un lado, a través de esta organización al punto ínfimo que a mí me pareció fantástico que se despierten todos a la misma hora y que tengan un cronómetro metido en la cabeza. Pero aparte, tienen todas estas leyes matemáticas que les provocan felicidad. Él al principio del libro, cuando es un hombre feliz y responde a su régimen, él está todo el tiempo pensando en teorías matemáticas, en cuestiones aritméticas, pero él era feliz en esta previsibilidad. Sí, sí, vemos lo mismo que Un Mundo Feliz. En Un Mundo Feliz yo me acuerdo que hemos hablado de esto, ¿no? De cómo la felicidad como igual a la no incertidumbre. Exacto. Y a mí me parece que es muy interesante porque nosotros es esto, es cuando tenemos la sociedad ordenada, cuando sabemos lo que va a pasar, cuando tenemos horarios para satisfacer nuestros deseos sexuales, cuando tenemos parejas que no nos van a decir que no, cuando tenemos toda una, bueno, el pan de cada día en la mesa, cuando está todo bien, cuando tenemos todo lo que podemos imaginar, muy entre comillas, y está todo así digitado, bueno, entonces ahí radica la felicidad. Bueno, eso es un poco, me parece, que lo que aparece en este libro como filosofía del régimen, que lo vemos también en Un Mundo Feliz. Es claro también en algunos otros libros que estuvimos viendo. 1984 tiene un poco también de esto, ¿no? De, bueno, de que la previsibilidad está en un régimen que te ayude, te acompañe, ¿no? Y que te dé lo que necesitas. Un poco está ahí como para abrir y cerrar la temporada con ese mensaje del cual no estoy de acuerdo. Y así abre todo un abanico. No, a mí lo que me parece es que en 1984 todo es un poco más descarnado. Sí. Entonces no importa la felicidad. La discusión se corre de ahí porque es imposible ser feliz en ese régimen al que no le importa. No, pero hay como una cosa de, bueno, ¿qué vas a hacer sin nosotros? Me parece que ahí por ahí. No es tanto de la felicidad, es verdad. Igual hay un intento de búsqueda, ¿no? De todas Sí. formas del personaje. Siempre hay un intento de evadir esa realidad, en general en todos los libros que hemos tocado esta temporada. Y hablando de 1984, porque lo estamos acusando un poco a Huxley de copión, pero hablando de 1984, acá hay una clara influencia que es el partido único con un líder absoluto. Acá estamos en una ciudad, es la única que se supone que tiene este régimen, con un líder claro al que todos le debemos obediencia, que en este caso no es el gran hermano, es el bienhechor. Sí, exactamente. O benefactor, depende de la traducción que tengas. Es verdad. Y aparte de esto, de la manito del tema del líder único al que le debemos obediencia, que viene, ¿no? La vigilancia.
La divina vigilancia, que Vigilancia. también hemos visto como un rasgo muy fuerte en 1984, que acá está de vuelta. Acá no tenemos telepantallas, es entendible, ¿no? Digamos, no le podemos pedir tampoco que se anticipe absolutamente todo, pobre hombre, pero sí tenemos casas de cristal, que es fascinante. Es una cosa maravillosa. Tienen edificios completos de cristal para que todo el mundo pueda ver lo que está haciendo el otro todo el tiempo. De hecho, es muy interesante cómo se aprovecha la niebla para hacer lo que se supone no está permitido. También es interesante que él menciona en algún momento, no está demasiado claro, pero hay como una especie de dispositivos que escuchan lo que vos decís en la calle también. Y también está este miedo que lo vemos también en Fahrenheit, este miedo de, bueno, si el vecino o el otro está en 1984, no, me va a delatar. Si ve algo que hago mal, si me va a delatar o no. Como un control social a partir de lo que el otro puede decir o no a el Ministerio de Seguridad, digamos. Sí, eso te iba a decir. Aparte de todo, no tenemos una policía del pensamiento, pero tenemos a los protectores, que es gente que está designada para seguir a los ciudadanos de forma constante. En el caso de nuestro protagonista, es ese quien lo sigue. Pero también puede ser que el ciudadano, no sé, el portero del edificio o cualquiera, pueda ser uno de ellos y vos no lo sabés. Está ese miedo también. Sí, están como de encubierto. Y seguimos con 1984 porque a mí, yo había dicho en su momento, allá por el capítulo 4, que a mí lo que me gusta es que te deja esa sensación de que no hay esperanza para nada, ¿no? Y acá un poco también ¡Otra tenemos lo vez! mismo, un Sí. poquito también. Te deja una puertita igual, porque en 1984 vos, al menos yo quedé como con esa sensación de no hay ninguna forma de ganarle al sistema. Y acá sobre las líneas finales daría la sensación de que el sistema está un poco tambaleante, que si bien a D, nuestro protagonista, lo convencieron y ahora es un absoluto convencido de que este régimen único es la mejor opción, es la más civilizada y es la que hay que llevar a todo el mundo, las paredes, ese muro verde que contenía a la ciudad, se achicaron un montón por toda la rebelión, porque eso hay que mencionarlo también. Del otro lado del muro hay habitantes incivilizados, digamos. Prácticamente lo que vimos en El Mundo Feliz. Exacto, pero en vez de amurallarlos a ellos, como en Un Mundo Feliz, nos amurallamos nosotros. Entonces, toda esta gente, más algunos ciudadanos que, quién sabe cómo, empezaron a tener vínculo con esta gente y a querer hacer la revolución, tiene cierto éxito, porque el régimen se ve achicado en su espacio mínimamente, ¿no? Y él al final lo que habla es, bueno, como una persona ya mucho más convencida del régimen, extirpada su alma, entonces volviendo a ser una persona completamente racional. Y vemos también que lo que dice es que igualmente en algunos espacios de la ciudad todavía hay revoluciones y eso no queda claro qué pasa, eso termina ahí como, bueno, dejando la puerta abierta. También me parece que va un poco en línea con una frase que decías hace un rato, ¿no? No es la última revolución. Bueno, entonces la revolución que empezó y que hizo tirar algunos muros no es la última, sigue habiendo algunas dando vueltas y seguirá habiendo mientras existan estos regímenes. Me parece que eso está bueno y ese es un mensaje que me gusta más para llevarnos que el de la felicidad. Y bueno, otra vez vemos también lo que vimos en 1984, que es el tema del lavado de cerebros, como esta posibilidad técnica de quitarte algo que es lo que te está haciendo ser opositor. También está muy presente la especie de vaporización, esta de, bueno, cuando una persona comete un crimen, literalmente es como que lo vaporizan, lo ponen en una máquina, además hacen una ceremonia increíble. Sí, estaba también presente en el cuento de la criada, todas estas ceremonias para hacer justicia, digamos. Sí, es verdad. Creo que hemos cubierto varias cosas de este libro, incluso de cómo se va como encadenando con otros libros. Obviamente en este podcast tomamos los más políticos porque es lo más parecido a nosotros que vemos. Sí, aparte las comparaciones tienen sentido y que sean con los libros más políticos también, ¿no? Quizás con Neuromante haya que forzar un poco más una comparación por los temas que se tratan. Pero de todas formas, me parece que es un libro precuela. Es un libro que, a pesar de que quizás en algún aspecto se queda medio corto o no se desarrolla del todo o nos queda duda o no nos convence, sirvió como de base, ¿no? Como de trampolín para que vengan otros autores
tomen algunas de esas características y las perfeccionen, las mejoren, las crucen también con otras cosas, las crucen con otras realidades mucho tiempo después. Claro. Estamos hablando de un libro que fue escrito en 1920 y lo estamos comparando con Atwood, que fue escrito en 1980 y pico, digamos, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta también esa magnitud, esa influencia tan grande de este autor que muchas veces no se lo recuerda, pero que evidentemente por todo lo que conversamos acá, para el género tuvo un peso enorme y fundamental, ¿no? Sí, me parece que es más que interesante haber visto, leído, encontrado este libro, cerrar la temporada con este libro. ¿Terminamos, Leti? Sí, cerremos la temporada y agradeciendo a todos los que estuvieron escuchando. Si escucharon los 8 capítulos, si no, les recomendamos que vayan nuevamente si les interesa algún libro en particular. Y bueno, esperamos que el podcast haya sido interesante. Vamos a ver qué hacemos el año que viene. ¿Quién sabe? Lo vamos a dejar en suspenso. Si hay algo que nos enseñó el 2020 es que proyectar demasiado a largo plazo no está bueno. Así que vamos a ver qué es lo que termina pasando, pero en principio creo que agarramos 8 libros bastante interesantes para discutir con diferentes temáticas. Y para mí cerramos muy arriba, así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer el año que viene si hacemos algo. Así es. Muchísimas gracias si nos escuchaste hasta acá. Si este es el primer capítulo, ojalá también te haya servido como paneo para saber de qué conversamos en la temporada. Los capítulos van a estar alojados en tu plataforma favorita de podcast, así que los vas a poder seguir escuchando, volver a escuchar o escuchar por primera vez. Nosotras vamos a seguir activas igualmente en redes sociales, aunque no tengamos nuevos capítulos. Acordate que nos podés seguir en Instagram y en Facebook como Distópicas Podcast, en Twitter como Distópicas_. Tenemos Twitter también nosotras, el mío es @mariaceleste con 2E, el tuyo, Leti. @Leti Pautacio. Así que si nos quieren comentar sobre este libro, estaría buenísimo que nos cuenten si lo leyeron o no lo leyeron, si tenían idea de que esto existía. Así que bueno, esperamos quizás reencontrarnos en una segunda temporada. Buen fin de año para todos, porque ya esto va a salir tipo 20 y pico de diciembre. Así que buen fin de año.